Lo que vamos a estar explicando es básicamente, por un lado, cuáles son los beneficios de este curso y después vamos a explicar también en qué se basa, porque este tipo de metodología suele ser bastante eficaz, suele ser bastante profunda, y entonces vamos a explicar por qué eso es así, ¿no? En primer lugar, ¿para qué sirve este curso? Este curso nos ayuda, por ejemplo, a comunicarnos más fluidamente con las otras personas, a comprenderlas con más detalle, a que se sientan comprendidas, también a, por ejemplo, potenciar lo que es el desarrollo profesional, personal, superación de hábitos, mejora de la calidad de vida, el crear un sentido vital mayor, el poder, por ejemplo, reorientar nuestras vidas, nuestras profesiones, en fin, hay muchas de esas aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué nos basamos para poder hacer eso? Nos basamos en un enfoque novedoso, innovador, que es lo que se llama el modelado, que es, podríamos decir, para entendernos, lo que son los modelos de IBM. Primero vamos a entender qué es eso del modelado y después vamos a entrar, digamos, en las cuestiones más técnicas. A diferencia de los animales, el ser humano modela el mundo. Es decir, los animales tienen los instintos y, por ejemplo, para poder empezar a orientarse, a moverse por el mundo, a comer, etcétera, realmente necesitan muy poco tiempo. En cambio, el ser humano necesita bastantes años hasta que se vale por sí mismo, ¿no? ¿Y por qué necesita tantos años? Porque tiene que aprender, y tiene que aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, ese aprendizaje es lo que vamos a llamar modelado naturalístico. Por ejemplo, un niño tiene que aprender qué es una puerta. No sabemos sabiendo qué es una puerta. Pero ya no es solo que tenemos que aprender qué es una puerta, sino también tenemos que aprender a manejarla. Y no solo tenemos que aprender a manejar un tipo de puerta, que es el más común, que escoges la manilla, mueves, abres y ya está. Te pueden encontrar, como se encuentran muchos niños, que resulta que hay puertas correderas. De manera que podría estar intentando abrir esa puerta de la manera convencional, pero no funciona. Claro, eso depende de su conocimiento del mundo, depende de ese modelo de mundo que tiene, ¿no? Después vamos a cosas más complejas. Por ejemplo, si hacemos estudios académicos, vamos a ver que unas personas rinden más, otras rinden menos, unas están más motivadas, otras menos. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué esas diferencias, no? Todo eso, si nosotros le damos, digamos, un modelado naturalístico, le podríamos decir que esa persona, por ejemplo, tiene fuerza de voluntad. Pero claro, ¿y qué es eso de la fuerza de voluntad? ¿Es algo que se tiene? ¿Es algo que se desarrolla? ¿Es algo que uno nace con eso y entonces el que no lo tiene no puede hacer nada? Claro, lo que hacemos en el modelado formal, que es lo que vamos a estar aprendiendo, es, en lugar de estar trabajando con esas, digamos, intuiciones, lo que vamos a estar trabajando son con distinciones específicas. Por ejemplo, ¿cómo se motiva a una persona? Si un estudiante es bueno, o bueno, un trabajador, un profesional, tiene que leerse un libro o tiene que leerse un informe y es bueno reteniendo eso, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, en términos de motivación. ¿Cómo funciona eso de la motivación? O, por ejemplo, si tiene una buena retención, ¿es una buena retención solo de memoria? ¿También es de comprensión? De manera que, cuando empezamos a hacernos preguntas, lo que empezamos es a entender de que una cosa, entre comillas, tan sencilla como estudiar, desde luego es bastante compleja. Entonces, para modelar formalmente, lo que partimos son de una serie de distinciones. Pero esas distinciones no son distinciones intelectuales, son distinciones experienciales. Es decir, por ejemplo, en el caso de la puerta no es una distinción intelectual, es una distinción experiencial. Es decir, el niño aprende a abrir puertas y a partir de que aprende a abrir puertas,
entonces tiene el concepto de puerta y sabe cómo manejar esas puertas, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos emociones o tenemos otro tipo de experiencias mentales, la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se modela una emoción? Ahora, lo que nos damos cuenta es que, primero, por ejemplo, depende de cuál es nuestro modelo de mundo, podemos tener más o menos dificultades con ese asunto. Porque, por ejemplo, si yo digo tengo alegría, fijaros que estoy utilizando una estructura lingüística de tengo alegría, que es la misma estructura lingüística de tengo un rotulador. ¿Y pensáis que es la misma cosa? ¿Tengo un rotulador que tengo alegría? Claro, ¿en qué complica eso? Complica que si yo digo tengo rabia y me la quiero sacar, yo puedo tener este rotulador, me lo pongo en el bolsillo y sé cómo sacarme el rotulador. Pero, ¿cómo se saca la rabia? Claro, en realidad, esa sería una manera de plantearlo, ¿no? Otra manera es la de decir que, por ejemplo, soy una persona rabiosa. Pero eso ya realmente la cosa se complica, ¿no? Porque si aún fuese soy alegre, pues dice, hombre, por lo menos me lo voy a pasar bien, ¿no? Pero soy rabiosa. En cambio, lo que nosotros hacemos es entender que, por ejemplo, las emociones son conductas. Y eso choca a la gente por una razón, porque entendemos que la conducta es, por ejemplo, que yo levanto la mano. Eso es una conducta, o yo bebo, eso es una conducta. Pero que las emociones sean conducta, eso realmente es bastante raro, ¿no? Entonces, esa es una de las novedades, porque cuando nosotros pensamos que en lugar de decir tengo alegría, expreso de me siento alegría, o pienso alegremente, o pienso con alegría, o tendríamos que ver diferentes maneras de pensar esa emoción, nos vamos a dar cuenta que nosotros entonces somos partícipes activos de hacer esa emoción. No siempre es tan fácil, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo sencillo, porque muchas personas, por ejemplo, que sienten rabia, no tienen ese sentido de estar haciendo rabia. Porque digamos que lo que suele ocurrir es que lo que sentimos, o sea, lo que percibimos más claramente es la conducta, digamos, externa. Pero las conductas subjetivas internas, eso se hace más difícil, ¿no? Por ejemplo, si tenemos estas tres distinciones de pensar, sentir, hacer, resulta que en el caso del estudiante, digamos que el estudiante se tiene que poner ahí, tal vez tomar sus apuntes, etcétera. Si nosotros desde fuera lo que podemos ver es que coge el libro, coge los apuntes, toma apuntes, pero ¿cuáles son sus procesos de pensar y de sentir? Claro, ahí es donde se hace difícil, pero precisamente si tenemos estas tres distinciones, lo que nos ayuda es a entender cómo podemos comprender ese asunto y cómo poderlo cambiar. ¿Cuál es la dificultad que tenemos aquí? Que es que en esta etiqueta de pensar, ¿qué le tenemos conectado? ¿Qué conectaríais? ¿Lo sabéis? Claro, si uno no sabe que dentro del pensar está el usar palabras para pensar, pensamos con palabras, pero también pensamos con imágenes, también pensamos con significados, ¿no? Pero claro, ¿quién sabe identificar palabras, significados, valores, imágenes cuando estamos pensando? Eso es una de las cosas que para saber cómo estamos pensando, lo primero que necesitamos es identificar qué es eso que estamos pensando. Por ejemplo, si yo tengo un montón de trabajo, una de las metáforas clásicas para hacerlo es imaginarme que tengo un montón de trabajo. Claro, ¿cuál es el asunto? Que esa imagen de montones de trabajo, y fijaros que estoy subiendo
las manos por encima de mi cabeza, y no es casual, es porque resulta que cuando estoy haciendo esto, estoy haciendo, digamos, el montón de trabajo más grande que yo. Y eso tiene una repercusión que me puedo sentir desbordado y no ser capaz de hacer lo que estoy haciendo. Claro, fijaros que solo estoy dando pinceladas de tipos de pensamiento, pero y aquí dentro de esa etiqueta de pensar hay mucho más. Por ejemplo, en el estudiante que hablábamos antes, se puede estar estudiando y puede estar pensando, uy, esto no me lo sé muy bien, a ver si suspendo. Dices, bueno, eso es bastante natural pensarlo, ¿no? Si no lo estudias bien, puedes suspender. Ahora, ¿qué ocurre si empieza a estar pensando continuamente que puede suspender? Que puede ser que eso empiece a minar su autoestima, empiece a minar su capacidad de hacer las cosas, de manera que empiece a sentirse, digamos, que no es capaz. Claro, uno puede llevar la atención al hacer, y entonces ve al estudiante o al trabajador, pues, sea lo que sea, y resulta que entonces esa persona la ves que se va a la tele o se va al Facebook, ¿no? De, bueno, voy a ver qué noticias salen por aquí, y empieza a distraerse, ¿no? Claro, y dices, ¿qué pasa, no? Claro, la cosa más notoria es el hacer, ¿no? Y la persona, si no presta atención al pensar y al sentir, se hace muy difícil que pueda organizar su conducta. Claro, también, por ejemplo, si hablamos del sentir, tenemos que hablar de qué tipo de sentir, porque hay mucho de sentir, ¿eh? Las emociones es un tipo de sentir. Por ejemplo, estáis sentados ahí en la silla y resulta que podéis notar el cojín que está esmullido, ¿vale? Eso es otro tipo de sentir, ¿no? Pero también podría ser que estuvieseis sintiendo que estáis cansadas de haber estado trabajando durante todo el día. Ese es otro tipo de sentir, ¿no? O también podríais estar con el sentir de estar a gusto en la vida. Fijaros que son muchos sentires diferentes y hay muchos de esos sentires que uno no es consciente. De hecho, por ejemplo, cuando he nombrado eso del cojín mullido, ¿quién prestaba atención a que estabais a gusto en ese cojín mullido? Ha sido cuando habéis prestado atención que os habéis hecho conscientes, ¿no? Claro, ese es un pequeñísimo ejemplo de que muchas veces estamos procesando de ciertas formas, pero resulta que no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Entonces, estas tres distinciones que forman parte de un modelo, lo que nos ayudan es precisamente a entender que cuando estamos modelando necesitamos llevar la atención a ciertas áreas de nuestra mente que normalmente no prestamos atención. Por ejemplo, si hablásemos de palabras, ¿no? Y yo preguntase, bueno, en una situación determinada, ¿qué palabras usas para pensar? Por ejemplo, hay una muy clásica, que es la de el fenómeno este que hay gente que lo llama el no pienses en un elefante. ¿Conocéis ese fenómeno? ¿No? Vale. Se trata básicamente de que si yo os digo, por favor, no penséis en un elefante, ni en dos elefantes, ni en tres elefantes, ni en una manada de elefantes, y por supuesto no os imaginéis que los elefantes están en un río bañándose. ¿Qué os imagináis? Elefantes. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el hecho de estar pensando lo que no quieres resulta que suele dar, no siempre, pero suele dar como resultado que estás pensando en aquello que no quieres, ¿no? Claro, ¿qué importancia tiene eso? Pues, por ejemplo, eso suele ser en psicoterapia una de las bases para bastantes problemas, ¿no? Porque si uno dice, por ejemplo, el estudiante que hablábamos antes, no quiero suspender el examen, ¿en qué está pensando? En suspender el examen, ¿no? Claro, dices, no quiero suspender el examen,
Podrías cambiarlo por quiero aprobar el examen y uno puede pensar, bueno, significa lo mismo. Dejemos pasar eso de que significa lo mismo. Pero cognitivamente, ¿procesamos de la misma manera? ¿Tienen las mismas implicaciones? No. Resulta que en términos de pensar, si utilizamos eso de quiero aprobar el examen o no quiero suspender el examen, resulta que focalizamos, hacemos más conexiones internas que, por ejemplo, nos puede llevar a un sentido de frustración. Si yo me imagino que no quiero suspender el examen, es posible que haga una imagen del examen suspendiéndolo, y claro, y si yo me imagino eso, ¿cómo me voy a sentir? Y eso es posible, no necesario, pero es posible que eso tenga una influencia en el rendimiento, en este caso académico. Claro, para poder seguir eso, es decir, que esa secuencia, en este caso, ese pensar, cómo influye en el sentir, cómo ese sentir influye en el hacer, cómo, por ejemplo, el hacer también puede estar influyendo en el sentir, cómo el sentir a su vez puede estar influyendo en el pensar en el hacer, ¿no? El hacer en el pensar. ¿No? Ves que tienes menos capacidad de retentiva o te estás distrayendo. ¿Qué te hace pensar eso? De manera que esto sería, cuando empezamos a conectarlo, cada una de esas distinciones con experiencias, eso empieza a darnos unas pistas de cómo es nuestro proceso mental. Que eso es una de las cuestiones interesantes, ¿no? ¿Cómo es el proceso mental? Porque estamos acostumbrados más a funcionar en términos de contenido, ¿no? Por ejemplo, estudiar, ¿no? Pero, ¿cómo es eso de estudiar? ¿Qué tipo de procesos mentales llevan a cabo las personas que son buenos estudiantes? Por ejemplo, ¿cómo memorizan? ¿Cómo se motivan? De manera que lo que nos permite es, con cualquier cosa, poder empezar a investigar nuestros procesos mentales para poderlos cambiar, ¿no? Es decir, y eso es algo fundamental. En lugar de dar por supuesto ya que las cosas se tienen que cambiar de cierta manera, nosotros lo que hacemos primero es investigar cómo funciona algo. De manera que, por ejemplo, en el curso, cuando vamos a plantearnos algún cambio personal, sea un objetivo, sea un hábito, lo primero es, vamos a investigar cómo funciona eso. No damos por supuesto que lo sabemos, porque si lo damos por supuesto que lo sabemos, realmente va a ser difícil que lo podamos cambiar. Necesitamos saber, en términos sencillos como estamos poniendo aquí, qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos. Por ejemplo, fumar, ¿no? Que es otro ejemplo bastante clarificador. Fumar, la parte más obvia, más conductual, es coges un cigarrillo y te lo metes en la boca, lo enciendes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo haces para tener ganas de fumar? Bueno, de hecho, ya veo caras raras de que esa pregunta de cómo que yo hago ganas de fumar, pues no sé si fumáis, pero si a cualquier fumador le preguntáis ¿cómo haces ganas de fumar? Dice, no, yo no hago nada. Claro, ese nada es no hago nada conscientemente, pero a nivel inconsciente y especialmente a nivel subjetivo sí que se hace bastante. Y entonces de lo que se trata es de identificarlo, porque si por ejemplo un fumador se pasa durante una hora sin ganas de fumar, ¿por qué al cabo de una hora tiene ganas de fumar? ¿No? Claro, si identificamos ese punto de cómo hace las ganas de fumar, entonces puede dejar de hacerlo, ¿no? O también puede hacer otra cosa interesante, que es, si se pasa una hora sin fumar, ¿cómo hace para no tener ganas de fumar? Es decir, ¿cómo podría hacer 2 horas sin ganas de fumar? ¿Cómo podría hacer un día entero sin ganas de fumar?
Claro, ya sé que esto suena bastante raro, pero esto partimos de la base precisamente de que todas ese tipo de conductas no somos conscientes que lo estamos haciendo, pero cuando estamos hablando del inconsciente no estamos hablando de la manera del psicoanálisis, porque muchas veces uno habla de inconsciente y parece que está hablando de traumas, de cosas negras. No, son ejemplos a veces tan sencillos como los que hacíamos del cojín. Si yo ahora os digo, por ejemplo, ¿cómo sentís la espalda? ¿A dónde habéis llevado la atención? A la espalda, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que para poder entender todo esto, lo que necesitamos es empezar a experienciar las cosas de una forma diferente. Y en eso va a consistir el curso. Entonces, lo que vamos a estar planteando son precisamente modelos de IBM, que son modelos formales para que podamos ir rellenando esos huecos que no tenemos. Es decir, en el caso de fumar, podemos entender que el fumar es la parte más objetiva, te coges el cigarrillo, pero si tenemos el modelo de pensar, sentir, hacer, lo que nos va a llevar la atención es, vale, ¿y qué sentimos? Y no, y como lo decía, y no en solo un aspecto, ¿no? Porque puedes decir, siento ganas de fumar, ¿no? O siento aquí, en el pecho, ¿no? Vale, sí, pero eso es muy pobre, eso es paupérrimo. Ahí lo que trabajamos en el curso es para que la persona pueda hacerse más consciente de qué tipo de sentidos tiene esa persona para hacer fumar. O, por ejemplo, en qué tipo de pensar hace para tener ganas de fumar. Yo fui fumador ya hace más de 20 años y una de las cosas que descubría era que me empezaba a pensar de ahora me fumaría un cigarrillo, qué gusto, ¿no? Y claro, si yo me imagino que me fumo un cigarrillo y me lo fumo a gusto, que me entrarán ganas de fumar. ¿Vale? Claro, esto no vale, lo digo yo porque no lo vayáis a probar así a saco con un fumador, porque primero lo que tenéis que comprobar es si quiere dejar de fumar. Es decir, que pueda dejar de fumar no significa que quiera dejar de fumar y que quiera estar comprometido a dejar de fumar. Muy bien, entonces, como digo, este sería un ejemplo de lo que es muy simple, de lo que es el modelado formal. Hay diferentes modelos que lo que nos ayudan es para entender diferentes aspectos. Por ejemplo, puede haber un modelo que es bastante genérico, que es el que nos ayuda a entender, por ejemplo, una cosa que suele suceder pero que no hay una solución así operativa, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de ser operativo. Imaginaros el siguiente asunto, que de repente aparece por esa puerta una persona, sorpresivamente, y nosotros nos asustamos, ¿vale? Eso hay dos maneras de procesarlo, básicamente. Una es, esa persona nos ha asustado, probarlo, imaginaros que aparece por ahí, esa persona nos ha asustado, y otra cosa es que nosotros nos hemos asustado cuando ha aparecido esa persona. ¿Vale? Para hacerlo gráficamente, si este es el sujeto, y entonces lo que nos asusta es esto de aquí. Fijaros la diferencia de esto nos ha asustado o yo me he asustado con esto. A que parece, por la manera de decirlo, dice, bueno, pues básicamente es lo mismo, ¿vale? Ahora, lo que me gustaría es que hiciésemos un pequeño ejercicio para que os deis cuenta de lo diferente que puede llegar a ser. Primero empezamos con
eso me ha asustado. Si podéis pensar en un ejemplo específico de algo que os haya asustado, va a ser mejor, para no hacerlo así en abstracto. ¿Vale? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vale, entonces, ahora, imaginaros de, eso me ha asustado. Lo que quiero que percibáis es cómo os sentís. ¿Cómo es vuestra postura, vuestra actitud cuando dices, eso me ha asustado? ¿Te sientes capaz o más bien te sientes débil, vulnerable? ¿Te sientes pasiva? ¿Incluso víctima? Más bien víctima, con miedo, etc. Ahora bien, lo que quiero que hagáis ahora es, yo me he asustado con eso. Entonces, se trata de que notéis. ¿Qué diferencia hay? Puedes controlar la situación. Que puedes controlar la situación. ¿Por ahí? ¿No notas diferencia? Entonces, normalmente eso es lo que ocurre. Es decir, cuando uno piensa en términos de que hay algo que le hace alguna cosa a uno mismo, suele tener más ese sentido pasivo. Mientras que cuando es uno el que se siente de determinada manera, suele ser más activo. Entonces, eso sería una distinción que además la enseñamos de una forma formal. ¿Por qué decimos formal? Porque no es una sola cosa, digamos, intuitiva, ¿no? Que puede decir, no, es que podemos decir, él me ha hecho daño. Dice, parece que sí, ¿no? Dice, hombre, no, chica, que tampoco, yo lo he visto y tampoco te ha hecho tanto, ¿no? Pero claro, la percepción que tiene la persona es que él le ha hecho algo. Claro, si cuando empezamos a aprender este tipo de distinciones, lo que nos hacemos conscientes es que podemos empezar a cambiarlo. Es decir, por ejemplo, lingüísticamente, en lugar de decir eso me asusta o eso me sienta mal, es yo me siento mal con eso. ¿Por qué esto es tan importante? Porque lo que le estamos dando es prioridad al sujeto, no al objeto. Normalmente, si una persona le da, tiene una tendencia, tiene el hábito de dar importancia al objeto, lo que suele estar creando es un sentido bastante de impotencia, ¿no? Porque es como que se siente víctima de las cosas, ¿no? Claro, una de las bases importantes, por ejemplo, hablando de cambio personal o profesional, cuando estamos haciendo ese tipo de cambio, es comprobar que el cambio que estemos haciendo cumpla varias características, ¿no? Una de ellas es que ayude a empoderar a la persona. ¿Qué significa empoderar? Empoderar es literalmente dar poder a la persona. Podríamos hacer que la persona se sintiese bien, pero eso en términos de DDM no es ético. Si solo se sienta bien, pero le estamos haciendo más víctima, no es ético. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la posibilidad de manejar su vida. Y en ese asunto es fundamental. De manera que, por ejemplo, hay técnicas de PNL, que desde luego no las usamos en el curso. Hay técnicas de PNL que ayudan a las personas a sentirse bien, pero no a ser más capaces. Un ejemplo. Hace unos años tuve un cliente que era precisamente un estudiante que tenía la dificultad de ponerse a estudiar, ¿no? Entonces, uno de los aspectos de las dificultades para ponerse a estudiar era que si no se ponía a estudiar se sentía culpable, pero claro, cuando se ponía a estudiar ya se sentía culpable de, uy, es que no he estado estudiando, con lo cual tampoco estudiaba mucho, ¿no? Se fue un terapeuta de PNL convencional, le aplicó una técnica para sentirse bien. ¿Vale? Dice, bueno, fenomenal, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que se sentía bien de no estudiar.
Claro, no se trata de eso. El trabajo que estuvimos haciendo es cómo esa persona, estudiando, va a sentirse bien. Y cómo, por ejemplo, le puedo ayudar a que organice sus procesos mentales, sus procesos cognitivos para estudiar. Pero fijaros que en ese sentido el asunto de estar usando este modelo con unos cuantos más, en este caso con la ética del DBM, lo que nos ayuda es a comprobar. ¿Estamos empoderando a la persona? Si no lo estamos haciendo, entonces mal asunto. Por ejemplo, ¿le estamos enseñando a cómo cambiar ese hábito? Porque podríamos también hacerle alguna técnica, podríamos hacerle algo que lo cambiase. Y de nuevo, ¿eso estaría bien? Hombre, desde el punto de vista del DBM estaría regulín regulán. ¿Por qué? Porque si esa persona no aprende a cómo autogestionarse, de nuevo, no está aprendiendo acerca de cómo manejar su vida. Entonces, esto, de nuevo, es muy importante. Es decir, por ejemplo, en terapia o en cualquier aspecto, se trata de que la persona sepa qué tipo de procesos mentales está activando. Si se trata de motivarse, ¿cómo hace para motivarse? Si resulta que está memorizando algo de una buena manera, ¿cómo la está haciendo? De manera que hacerse consciente de sus procesos inconscientes resulta bastante útil, ¿no? Y además, por ejemplo, otros criterios que podríamos utilizar para tener una idea de que estamos haciendo un buen trabajo, nos preguntaríamos, ¿ese cambio es desarrollativo? Es decir, ¿le ayuda a desarrollarse a esa persona? Porque podría ser que, digamos, fuese un mero apaño, podría aprobar el examen, si es que estamos hablando de un estudiante, y ya está. Pero si eso no le ayuda, digamos, a desarrollarse, sería mejor que la persona aprendiese a desarrollarse y a saber cómo lo hace, ¿no? De manera que a partir de toda una serie de experiencias como las que estamos haciendo, y desde luego vamos a explicar este modelo que es lo que llamamos desde A, ¿no? Eso no lo hacemos en 5 minutos como aquí, ¿eh? Lo que empezamos es a hacer eligiendo experiencias propias, que lo que nos permite es en el curso entender cómo funciona. Por eso este curso se llama un curso experiencial. No porque hagamos ejercicios, de hecho, por ejemplo, en los cursos de PNL convencional se hacen ejercicios, por supuesto, solo faltaba. Sino que aquí lo que hacemos es, cada una de las distinciones, en los ejercicios los conectamos con las experiencias que tiene el sujeto. Si el sujeto solo tiene una conexión intelectual, eso no sirve de mucho. Antes estábamos comentando de que si una persona se pierde una parte del curso, esa parte del curso no la puede recuperar con unos apuntes. ¿Por qué? Porque los apuntes no dan experiencia. Puede recuperar tal vez el año que viene, la repetición del curso, etcétera. Eso sí, pero en ese aspecto es muy importante el tener experiencias, ¿no? Entonces hay toda una serie de modelos que lo que vamos a utilizar es para modelar la realidad, ¿no? Es decir, cómo estamos modelando nuestra realidad, hacernos conscientes de ellos y preguntarnos, ¿nos ayuda realmente a lo que estamos buscando? Tal vez tiene un aspecto positivo, tal vez uno negativo, tal vez ambos, ¿no? ¿Cómo identificar eso, ¿no? Claro, a base de estos modelos, lo que entonces nos ayudan es a darnos cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Tú puedes conseguir un objetivo, por ejemplo, imaginaros que, como tenía una clienta que tiene la posibilidad de ir a trabajar a Bruselas. Dices, bueno, eso es muy importante, porque es una nueva
posibilidad profesional, trabajar en un bufete internacional de abogados, bueno, todas estas cosas. Dices, pero todo es positivo ahí. Resulta que, por lo menos en el caso del que estábamos hablando, había el problema que no podía cuidar a su madre. Claro, entonces, ¿cómo podemos reorganizar los objetivos para que perdamos poco y ganemos más? Eso es otra de las cosas también que vamos a estar viendo en el curso, ¿no? Pero de nuevo, de una forma experiencial, ¿no? Yo insisto en este aspecto porque en nuestra cultura, que además más o menos todos hemos estudiado, por lo menos EGB, algunos estudios universitarios, ese tipo de aprendizaje experiencial es muy novedoso. De hecho, es, junto a la PNL, y DBM y otros enfoques, que donde tiene la práctica realmente está muy presente, ¿no? De muchas maneras diferentes, eso sí, pero una de las cosas que le llama la atención a los participantes es precisamente eso, ¿no? Que tiene que empezar a sensibilizarse consigo mismo, ¿no? Y claro, dice, ¿y eso para qué? Pues claro, ¿para qué? Para notar ciertas cosas. Si no notas ciertas cosas, es muy difícil que puedas utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de puerta, ¿no? Claro, resulta que la puerta es un objeto tan habitual en nuestra cultura que dices, bueno, eso es fácil, ¿no? Pero no es fácil para las culturas donde no existe tal cosa. Es decir, o por ejemplo, no es fácil cuando estamos hablando de que podemos gestionar, podemos aprender de las emociones. Claro, una persona que ya tenga la idea previa de que las emociones, digamos, le atacan, por decirlo de alguna manera, eso de que esa persona pueda hacer algo con las emociones, ya tiene un shock. Bueno, no es que sea un shock de esto, pero digamos que claro, necesita un tiempo para poder entender cómo es eso de manejar emociones. Claro, no es que, por ejemplo, si tiene, no sé, euforia, ¿no? En principio la euforia, dice, oh, qué bien, ¿no? Pero podría ser que no supieses gestionar la euforia, es decir, tú puedes estar alegre, pero si te pasas de rosca, puedes llegar a estar eufórico. ¿Y cuál es el problema de estar eufórico? Que puedes desconectar de la realidad. De nuevo, si tenemos ese sentido de estar gestionando, que habría otro modelo precisamente para entender estas cosas, podemos entender que la alegría está bien, pero si tú no sabes gestionarla y te pones demasiado alegre, puedes desconectarte de la realidad y eso es un peligro. Entonces, el hecho de llevar la atención a, vale, ¿y cómo se hace eso de gestionar la alegría? O, por ejemplo, ¿cómo gestionar el enfadarse? Porque podríamos pensar, no, es que enfadarse no es bueno. El asunto, como decía Aristóteles, no es que enfadarse sea malo, es que hay que saber cuándo enfadarse, cómo enfadarse y con quién enfadarse. Claro, si uno se enfada y lo suelta, claro, eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito. En cambio, si por ejemplo con una persona que ha hecho algo mal, puede ser que sea apropiado enfadarse, porque ya se lo has dicho 2 o 3 veces, se lo has dicho de buenas maneras, parece que no ha entendido de qué va el asunto, entonces enfadarte puede ser bastante útil. Ahora bien, necesitas estar gestionando el enfado, porque si no, ¿qué es lo que ocurre a veces? Que la gente empieza a calentarse y llega a decir cosas inadecuadas. Entonces, el asunto sería, por ejemplo, en este caso, aprender a gestionar las emociones, tanto positivas como negativas, porque bueno, otra cosa sería qué es eso de emociones negativas o positivas, porque fijaros que presumiblemente la alegría es una positiva, pero depende de cómo la manejes, podría llegar a ser bastante negativa. Y al revés, por ejemplo, la pena podríamos decir, bueno, es negativa, depende, si se ha muerto
un ser querido, puede ser bastante natural sentir pena, ¿no? Pero también tendríamos que ver es hasta qué punto vas a sentir pena, porque si vas a dejar de trabajar y de relacionarte con las demás personas, entonces eso tampoco es adecuado, ¿no? De manera que aquí tendríamos otro ejemplo, no lo he explicitado, pero detrás de eso hay un modelo específico formal con sus distinciones, que lo que nos ayuda es a entender ese aspecto de las emociones, cómo organizarlas de una forma fructífera. Bueno, son las 8, entonces casi que si tenéis alguna pregunta específica, también a los que nos estén viendo por internet, si queréis hacer alguna pregunta, podéis escribir en el chat, y entonces yo lo veré ahí en la pantalla esta que tengo aquí. Y nada, estoy a vuestra disposición, lo digo yo prefiero eso, que me hagáis preguntas específicas, intereses que tengáis, algún aspecto. Entre las fechas del curso... Pues un momento, perdona. Es que si no, los que nos ven por internet no te van a ver, solo te van a escuchar. Entre las fechas del curso, que veo que son un fin de semana por mes, ¿hay algún seguimiento de lo que se haya tratado en esas fechas? Lo que hacemos es, cuando empezamos cada fin de semana, lo que hacemos es una revisión de todo lo que se ha estado haciendo en el mes anterior. Es decir, si por ejemplo hemos estado trabajando uso de los sentidos, hemos estado trabajando objetivos o lo que fuere, la primera media hora aproximadamente, en grupos de 3 o 4 personas, lo que hacen es revisar qué es lo que han trabajado, qué dificultades han tenido, qué resultados han obtenido. De manera que eso lo que permite es primero refrescar, reactivar todo lo que se ha estado haciendo, comprobar qué cosas interesantes se han conseguido, porque eso es un aspecto fundamental, porque muchas veces las personas no se hacen conscientes de lo que aprenden. Esto puede parecer mentira, pero sobre todo en lo que es el aprendizaje experiencial, y sobre todo por la estructura de la manera de aprender, hay personas que se dan cuenta al cabo de unas semanas que, uy, ahora esto ya no lo hago. Claro, ¿cómo te das cuenta de algo que no haces? Puede parecer bastante sencillo, pero en mi experiencia en general es bastante complicado, porque lo que no hacemos es pararnos a reflexionar y a anotar. Un ejemplo sencillo de terapia, para que veáis, este para mí fue un ejemplo muy impactante, y ahora lo veréis por qué es impactante, ¿no? Una vez vino una mujer que me pidió que le ayudase a dejar de fumar la mitad de los cigarrillos. Esto ya de entrada es una petición bastante curiosa, ¿no? Porque normalmente la gente dice, no, es que no quiero fumar ninguno. También eso es interesante para que veáis los modelos de IBM, la precisión que aportan. Porque claro, si te piden, quieres dejar de fumar la mitad, no le tienes por qué dejar es cosa suya, ¿vale? Entonces, bueno, estuvimos trabajando y yo después de esa sesión, yo pensé, vale, esto ya está listo, así que vuelve a la semana siguiente esta mujer y le digo, bueno, ¿ya has dejado de fumar esos cigarrillos que decía? No, si yo continúo fumando. Claro, yo dije, vamos a ver, tú me has pedido que querías dejar de fumar la mitad de los cigarrillos, que además, para que tengáis una pista, había una mitad de cigarrillos que se fumaba mecánicamente. Por ejemplo, iba a la parada del autobús y para esperar al autobús cogía un cigarrillo, se lo encendía, pero lo quemaba, y se quemaba de parte de los pulmones también, ¿no? Y los otros los disfrutaban, ¿no? Entonces quería eliminar esa parte que quemaba los cigarrillos sin ningún placer, ¿no? Y entonces, claro, fijaros que dejar de fumar la mitad de los cigarrillos
es algo bastante objetivo. Es decir, yo he sido fumador y resulta que tú te compras, por ejemplo, un paquete al día y sabes que ese paquete te dura un día y al día siguiente te tienes que comprar otro, es decir, que lo puedes medir bastante fácilmente. ¿Vale? Pues esta señora no hizo tal cosa, solo se fijó que continuaba fumando. Entonces, ¿qué hice yo? Como yo tomé mis notas, ¿cuáles son esos cigarrillos que supuestamente había dejado de fumar? Yo le dije, vamos a ver, tú ahora cuando vas a las paradas del autobús y te esperas al autobús, ¿ahora estás fumando? ¡Ay, es verdad! No me había dado cuenta que ya no estoy fumando. ¿Vale? Claro, yo a partir de ese momento me hice consciente de la dificultad que tenemos las personas para seguir nuestros cambios personales o profesionales. De manera que en la pregunta que me estás haciendo, ¿cómo hacemos ese seguimiento de un mes al otro? Lo hacemos al principio de cada fin de semana, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué dificultades has tenido? También eso es importante, ¿no? Porque las dificultades que tú hayas podido tener las comentamos después, porque esto se hace en grupos de 3-4 personas, y después de esos grupos se hacen comentarios los que quieren hablar. Esto no hay ninguna obligación de hablar en público. Después, si tú tienes esa dificultad, entonces dices, pues oye, mira, yo he tenido esta dificultad, ¿me puedes ayudar a ver cómo organizarla? Entonces yo ahí puedo estar dando pistas, puedo estar dando pautas, puede ser que diga, bueno, más adelante vamos a ver esto en más detalle para que tú lo puedas experienciar y poderlo organizar y operativizar mejor, etcétera. No sé si yo respondo a tu pregunta. ¿Sí? O sea que sí hay comunicación entre un mes y el otro. Sí, claro. No, y además, es decir, que la misma persona puede estar preguntándome, decir, oye, mira, yo he tenido esta experiencia, entonces yo le puedo dar respuesta a ello. ¿Y los miembros de los grupos que se forman también se comunican entre ellos entre una y otra? Claro, no. Es decir, para que os hagáis una idea, si aquí sois 6 personas, imaginaros que igual vais a estar haciendo ejercicios durante un día, por ejemplo, esta pareja, vosotras 2 y ellos 2, al día siguiente cambiáis de parejas, y cuando se hacen esas experiencias, o sea, ese compartir, pues haríais 2 grupos de 3 personas, por ejemplo. Es decir, que ahí no es el rollo que suelto yo y ya está. A ver, tenemos aquí una pregunta. Espérate, que me voy a poner aquí para verla, que la letra es muy pequeñita. Muy bien. A ver, la pregunta es si esto es un abordaje lento, rápido. Tipo, según dice, lento como el psicoanálisis, más rápido. A ver, esto es una pregunta muy interesante. El asunto no es exactamente la rapidez, aunque por ejemplo estadísticamente se está comprobado que, por ejemplo, en términos de terapia, en términos de coaching ejecutivo y ese tipo de cosas, suele ser más rápido que los demás enfoques. Pero, ¿por qué digo de que no es el asunto de la rapidez? Digamos que uno de los asuntos importantes que está bajo todo esto es el sentido de cómo funcionamos mentalmente, pero no de una forma teórica, sino de una forma operativa. Es decir, el entender cómo una persona está funcionando, cómo saber esa relación, claro, nos da una pista bastante específica de si eso funciona o no. Por ejemplo, a veces cuando estamos trabajando, hacemos, por ejemplo, asuntos de lenguaje, empezamos a entender cómo funciona el lenguaje. Hay personas que se sorprenden que cambiando una sola palabra en una frase tiene un cambio emocional muy importante, ¿no? Claro, dices, ostras tú, qué rapidez de... Claro, lo que tenemos que ver es qué palabra está activando qué cosa. Claro, si
si yo como experto más o menos en el contexto de esa persona puedo saber cómo estructura esa persona las palabras, puedo tener un sentido de qué palabra puede hacer un cambio importante. Entonces, claro, aquí lo que prima en relación a rapidez o lentitud es la precisión. ¿Con qué precisión estás cambiando lo que tienes que cambiar? Claro, eso no lo puedes saber tú anticipadamente. A veces cuando hacemos ejercicios y la gente, bueno, en esta frase, ¿no? Para poner ejemplos lingüísticos, ¿no? Oye, en esta frase es que, yo no me aclaro aquí, yo tengo que hacer el cambio aquí y yo me siento igual, ¿no? Y claro, entonces yo calculo y digo, a ver, si en lugar de esta palabra resulta que utilizas esta otra, ¿qué pasa, no? Ostras, es verdad, ¿no? Claro. ¿Pero por qué? Porque yo ya he calculado esa estructura lingüística, qué conexiones emocionales, mentales tiene. Pero, claro, y eso es lo que los participantes están aprendiendo. No es de esperar que un participante por primera vez tenga la misma habilidad que yo. El otro día, por ejemplo, con una persona me dice, no, es que voy a las reuniones y si no consigo lo que yo busco, me siento derrotado, ¿no? Y claro, y yo cuando observo esto, digo, me siento derrotado, digo, además observo que su fisiología, su postura cambia, digo, oye, mira, y si en lugar de me siento derrotado es me siento, por ejemplo, frustrado, hombre, esto es mejor, ¿no? O si, por ejemplo, en lugar de sentirte derrotado piensas que es que te sientes que no has conseguido lo que has encontrado, lo que buscabas, esto me da más libertad para poder reponerme y recuperarme, ¿no? Claro, en 2 intentos, pero claro, yo ya estaba controlando ese tipo de cosas, ¿no? Y de nuevo estoy poniendo ejemplos muy sencillos, ¿no? Claro, si haces un buen modelado, y el modelado no es teórico, es un modelado formal de cómo funciona esa persona, entonces es bastante probable que puedas ayudar a esa persona a hacer el cambio que está buscando. Y en ese sentido es rápido, ¿no? Pero claro, ahí tenemos que tener en cuenta varios factores. No todas las personas somos iguales. Hay personas que ya tienen toda una serie de recursos, tienen una serie de habilidades, tienen una actitud vital, que puede ser que les des un empujoncito y sea muy fácil, ¿no? Y otras personas que, por ejemplo, son bastante patosas mentalmente, son, para decirlo con una etiqueta bastante normal, son negativas. Entonces, claro, ahí tienes que hacer un trabajo adicional. Es decir, como decíamos antes, en términos de no pienses en un elefante, si una persona está muy acostumbrada a pensar en ay, esto no me saldrá bien, esto lo voy a suspender, etc., y se pasa media vida pensando eso, claro, ahí el cambio no va a ser rápido. Pero lo interesante es que, aunque no sea rápido, sí que se va a estar produciendo. Si la persona se implica en esas nuevas pautas, porque aquí de nuevo, si lo queremos decir en términos de hábito, lo que necesitas es cambiar tu manera de pensar. Y depende de la estructura mental de la persona, eso pues, puede necesitar mucho trabajo, ¿no? Ahora, el que quiere hacer el cambio seguramente lo va a hacer, ¿eh? Es decir, hay cosas de psiquiatría que yo sé, vamos, que incluso yo las he ayudado a personas, porque no sé si la pregunta también va en ese sentido, que, pues no sé, lo que se llama un brote psicótico, que es algo realmente horrible, también se ha podido solucionar, desde luego no en pocas sesiones, pero claro, ¿de qué otras maneras se puede solucionar? ¿Vale? De manera que, si queréis, para decirlo de forma comercial, suele ser más rápido, pero el tema, insisto, no es la rapidez, es el entender cómo funciona una persona y cómo la puedes ir cambiando, o cómo se puede ir cambiando ella misma, ¿no? No sé si a través del chat
¿Me puedes contestar para saber si quieres alguna aclaración adicional? Si no, las presentes aquí, también puedes hacer más preguntas. No contestan, ¿no? Vale. Entonces, voy a explicar, digamos, más asuntos de lo que es el curso, más la dinámica, que ya antes nos habéis pedido algo de ello. Por ejemplo, un ejercicio, por ejemplo, este mismo, ¿no? Que yo doy las instrucciones de, a ver, coged una experiencia, vamos a ponerlo de... un ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo cortito para que, si yo digo, vamos a ponerlo aquí abajo, es importante que sería la manera como que ahí fuera hay algo, y eso es importante, o la otra manera subjetiva, que es como lo llamamos, que eso es también algo que vamos a establecer un vocabulario para ser preciso usándolo, es decir, cuando estoy hablando, por ejemplo, de subjetivo, me estoy refiriendo al sujeto, cómo se siente desde el sujeto. Por ejemplo, subjetivamente esto lo diríamos me importa. ¿Vale? Haríamos un ejercicio mucho más extenso, daría más ejemplos, y entonces uno diría al otro, a ver, por ejemplo, quiero que pienses en algo que para ti es importante. ¿Vale? Entonces el otro le dice, vale, ya lo tienes, muy bien, vale, ahora nota cómo sientes eso cuando tú piensas que algo es importante. ¿Vale? Ahora quédate con esa experiencia. Ahora a continuación piensa en eso mismo de esto me importa. Y ahora nota cómo es la percepción diferente entre es importante o me importa. Claro, ¿qué ocurre? Que el guía, aunque no sabe muy bien qué es esto, pero como ya tiene las instrucciones puestas, facilita que el sujeto se concentre solo en la experiencia. Porque si el sujeto tiene que pensar, ostras, ¿qué tengo que pensar? Primero el es importante o es el me importa, o sea, se hace un lío. Y entonces el guía facilita ese trabajo. Entonces, por ejemplo, yo pediría al sujeto, vale, ahora ya has hecho esa diferencia. ¿Qué notas tú cuando piensas en es importante o cuando me importa? O sea, eso me importa. Y entonces, ahí, por ejemplo, pues el sujeto diría, ostras, pues es importante, es como que es independiente de mí. Sí, es importante, pero... Por ejemplo, en mi caso, como que no me siento implicado. Ahora, si yo digo me importa, es como que, ¿qué es? ¿No? Claro, eso sería un ejemplo de lo que estamos hablando de aprendizaje experiencial, ¿no? De manera que el guía da esas pautas para que el sujeto tenga más fácil notar ese tipo de cosas. Y estamos hablando de una de las sencillas. Después, si por ejemplo estamos hablando de hacer el ejercicio en pareja, pues se cambia. Es decir, el que era el sujeto pasa a ser guía y el que era el guía pasa a ser sujeto. De manera que los dos aprenden como guía y como sujeto. Y después, ya cuando todo el mundo ha hecho eso, es decir, simultáneamente, si hay X grupos, en este caso de parejas, cuando se acaban todos, entonces las personas que tienen dudas o tienen experiencias interesantes las comparten con todo el grupo. De nuevo, las que quieren hablar, lo digo yo porque hay gente que a veces se siente cohibida de hablar en público, no hay problema, aparte de que normalmente los grupos suelen ser bastante reducidos, de unas 10 personas, 15 como mucho.
pero también es importante que la persona se sienta libre de poder expresar o no lo que quiera, ¿no? Desde luego, si tiene interés de aclarar algún asunto, es importante que hable, ¿no? Que lo exprese, porque además de esa manera los demás, el resto del grupo también se entera de cosas, ¿no? Porque a veces también hay personas que creen tenerlo claro y resulta que no lo tienen tan claro, con lo cual la explicación adicional que hago resulta beneficiosa para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es la mayoría. Después de esos comentarios vuelvo a plantear otro tipo de ejercicio, se hace el ejercicio y así sucesivamente, ¿no? Como decía, de un mes para el otro se hace un seguimiento, pero no es que lo haga yo uno a uno, sino que se hace en grupo. Después el sábado por la mañana, perdón, el domingo por la mañana se vuelve a hacer otra revisión de lo que se ha hecho anteriormente. Esa revisión, hay personas que dicen, bueno, ¿esto para qué tanta revisión, no? Uno de los asuntos que se ha visto que es bastante fructífero para aprender cualquier cosa es revisar lo que haces. Lo que, dicho de otra manera, es pararse para notar qué has estado haciendo, qué has estado pensando, qué has estado aprendiendo, ¿no? Cómo has estado reflexionando. Y eso es uno de los asuntos realmente interesantes, de manera que ya no solo son los ejercicios en sí mismos o los aprendizajes que uno puede hacer de una semana, de un mes a otro, sino también el pararse. Y desde luego hay otro aspecto interesante que yo recomiendo, no es obligatorio por supuesto, que es lo que yo llamo el diario de formación, ¿no? Yo doy toda una serie de preguntas, ¿no?, para que el alumno, el aprendiz, se las haga a sí mismo, a sí misma, ¿no? Pues no sé, ¿qué ha aprendido? ¿Qué te ha resultado fácil, difícil? ¿Dónde lo puedes aplicar? Etcétera, ¿no? Y de nuevo, eso es crear otro espacio para poder aprender, ¿vale? De manera que, fijaros que hay varios espacios diferentes todos ellos, uno son individuales, otros son en común, con el objetivo de continuar aprendiendo para poder evolucionar en diferentes aspectos. Entonces, algo también interesante, y ya vamos a ir acabando, del curso este, es que los que vengáis os vais a dar cuenta de algo bastante curioso que choca a la gente también, ¿no? Y es que hay personas de muy distinto perfil, ¿no? Hay desde estudiantes, amas de casa, profesionales, abogados, directivos, y claro, la pregunta es, ¿y cómo es posible que todas esas personas se puedan beneficiar de este curso? Eso es debido, entre otras cosas, a que los modelos DBM son neutros de contenido. ¿Qué significa eso? Que no tiene que ver con la aplicación a los abogados, a las amas de casa, a los estudiantes, a los directivos, sino que, por ejemplo, si partimos de estas distinciones de subjetivo y objetivo, esto se puede aplicar literalmente a cualquier cosa. Lo puedes aplicar a tu familia, lo puedes aplicar con tu jefe, lo puedes aplicar con tu hermano, lo puedes aplicar con tu profesor, con el estudio. Y entonces, claro, la cosa interesante es que todos se benefician gracias a ese tipo de, como digo, de neutro de contenido, ¿no? Porque esto es igual, no hace falta que me expliques tú con qué lo estás aplicando. Puedes, por supuesto me lo puedes decir, ¿no? Es decir, no, pues, es que mi hermano me impone. Es decir, mi hermano me impone. Y entonces tú puedes hacer el cambio de me siento impuesto, entre comillas, por mi hermano, ¿no? Claro, una de las cosas que también vamos a aprender es precisamente que eso no es que haces ese cambio y ya se queda ahí. Tienes que hacer una serie de prácticas para que lo vayas integrando. Eso es otra de las cosas que también vamos a estar viendo, ¿no? Los diferentes tipos de cambio que hay para entender, por ejemplo, por qué a veces es necesario repetir las conductas para llegar a integrarlas y por qué a veces
a partir de la primera vez ya las tienes integradas, ¿no? Pero claro, para eso necesitamos entender, hacer un modelado más detallado de cómo funciona una persona, ¿eh? Porque decir que es una persona motivada no es decir nada, ¿no? Simplemente tenemos una etiqueta. ¿Cómo sabes tú que alguien está motivado? ¿Pues se mueve mucho o porque, por ejemplo, trabaja mucho? ¿Qué hace? Bueno, ahí tenéis las fechas a las que no os he enviado la información, os la enviaré. Los que nos estén viendo desde internet podéis escribirnos a info@capacitador.es, y así os enviamos toda la información del curso, tanto la de Valencia, que empieza el mes que viene, en febrero, como el de Málaga, que empieza en el mes de marzo, y si queréis entrar en la web también ahí tenéis información, no toda la información, pero ahí tenéis bastante información. No sé, y aquí de los presentes o de los virtuales, ¿alguna pregunta más antes de acabar? Pues entonces, muchas gracias por vuestra asistencia, la presencial o virtual, y hasta la próxima. Muchas gracias.